Saludo a todos y bienvenidos a este canal. En esta ocasión estaremos tratando el tema progresiones aritméticas. Un tema de mucha utilidad en la vida cotidiana, se utiliza mucho en las finanzas, pero también en solución de problemas. Muy importante este tema en el área de las matemáticas. Si la definimos, una progresión aritmética o sucesión aritmética es una secuencia ordenada de números llamados términos, en la cual el término siguiente se calcula sumando o restando al término anterior un número fijo llamado razón. Esta es la definición básica de lo que es una progresión o sucesión aritmética. Estas pueden ser crecientes o decrecientes. Bueno, cuando la razón o la diferencia, ¿verdad?, es positiva, decimos que la progresión es creciente, es decir, va aumentando. Pero cuando la razón o la diferencia es negativa, entonces la progresión decrece, es decir, los números van decreciendo. Un ejemplo de lo que es una progresión aritmética es esta sucesión de números o secuencia de números que ustedes ven: 7, 12, 17, 22, 27, 32. Si observan, hay algo que tienen ellos en común estos números, y es que el siguiente se obtiene sumando al anterior un número fijo. Ese número fijo es la razón o la diferencia. Y como pueden ver aquí, este número es el 5. Fíjense que si al 7 le sumo el 5, obtengo el 12. Y si al 12 le sumo el 5, tengo el 17. Y así sucesivamente. Cada término en una progresión aritmética se nombra con la letra A y se le pone un subíndice indicando la posición que ubica el término en la progresión. Por ejemplo, A sub 1 se refiere al primer término, A sub 5, por ejemplo, es el quinto término, y así sucesivamente hasta A sub n, que A sub n sería el término enésimo o el último término en una progresión determinada. Hay unas 6 fórmulas que utilizamos en este tema. Y por ejemplo, la primera, que es para encontrar el término enésimo, se nos dice que A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 multiplicado por r. Cada una de estas fórmulas tiene una leyenda, o hay una leyenda que se aplica a todas ellas, donde vemos que A sub n es el término enésimo, A sub 1 es el primer término, como les había dicho. S sub n es la sumatoria de todos los términos que componen una progresión, y la R es la razón o diferencia. Muchos autores utilizan la letra D, pero lo importante es que ustedes sepan a qué se refiere esa letra. Y n es la cantidad de términos que tiene la progresión. Fíjense que estas fórmulas tenemos que tenerla bien ordenadita, bien copiadita allí en nuestros cuadernos, porque la vamos a utilizar bastante en la solución de ejercicios y problemas que vendrán a continuación. Entonces vamos a ver un ejemplo para que podamos entender cómo aplicarlas. Determine el décimo término y la sumatoria de los primeros 10 términos de la progresión aritmética siguiente. Y aquí está la progresión 7, 12, 17, que fue la que vimos en el ejemplo. Vamos a extraer los datos que podemos notar a simple vista de esta progresión. El primer término es 7 porque es término con el cual inicia la progresión, pero también podemos deducir el número de términos. En este caso, como se me pide determinar el décimo, entonces n es 10 porque se me está pidiendo determinar el décimo. Lo mismo en este caso, la sumatoria de los primeros 10 términos. Es decir, que tanto para calcular el término enésimo como para calcular la sumatoria, n tendrá el valor de 10 porque en ambos casos se me habla del décimo término. La razón es 5, por lo que ya hemos dicho. Vemos que es el número que se va sumando. Le sumo ese número al anterior para obtener el siguiente. Y es un 5 positivo, lo cual nos hace una progresión creciente. Fíjense cómo va incrementándose: 7, 12, 17, 22, etcétera. Va incrementándose. Entonces, lo que me pide el ejercicio es encontrar el término número 10 de esa progresión. Es decir, aquí yo tengo 3 términos. Si yo sigo sumando 5, 5, 5, ¿cuál sería el valor del término número 10? Bueno, eso lo tenemos con la fórmula de A sub n, o la fórmula del término enésimo. Y la sumatoria de todos esos términos, imaginemos que pongamos todos, ¿verdad?, los términos desde el primero hasta el décimo, y los sumamos todos. Esa sumatoria es la que se calcula con Sn. Entonces, vamos a calcular el término enésimo. Aquí tenemos ya la fórmula, que fue la número 1 de las fórmulas que vimos anteriormente.
Y ya lo que nos queda es sustituir. A partir de aquí, bueno, se me está pidiendo el décimo término y entonces ya no sería A sub n, sino sería A sub 10. Ya sabemos quién es el primer término, que es 7. Y también podemos ver que n es 10, este 1 es de la fórmula y r, o la razón o diferencia, es 5. Entonces ya a partir de aquí resolvemos las operaciones de acuerdo a la jerarquía de ellas, tomando en cuenta el orden del paréntesis, que es lo que debo resolver primero. Y 10 menos 1 es 9, lo demás queda igual. Y ahora realizamos esta multiplicación y el 7 quedaría también igual. 9 por 5 son 45 y finalmente sumamos el 7 y el 45 y vemos que el décimo término de esa progresión sería 52. Es decir, si nosotros seguimos sumando 5, 5 hasta llegar al décimo término, este valor en el décimo término sería 52. Muy bien, entonces ya resolvimos la primera parte de lo que me pide el ejemplo. Vamos a ver ahora la siguiente parte, que es la sumatoria de los primeros 10 términos. Y para ello vamos a utilizar los mismos datos, solo que aquí hay un dato nuevo, que es el que acabamos de calcular, que es el décimo término, en este caso el término enésimo de esta progresión en cuestión. Y aquí está la fórmula, es simplemente cuestión de sustituir. Y aquí está, n es 10, a sub n es 52, que lo acabamos de calcular, y el primer término es 7, el 2 es de la fórmula, es un número que siempre va a estar ahí en esta fórmula. Y luego lo que hacemos es sumar 52 más 7 es 59, el 2 se queda igualito aquí. Y ya este 10 está multiplicando con el resultado que yo tenga en el paréntesis. 10 por 59 sería 590. Y 590 dividido entre 2, pues sería 295. Y este sería el valor de LS sub 10. Es decir, que si extendemos esta progresión hasta llegar a los 10 términos y sumamos cada uno de esos términos, el resultado es 295. Hasta la próxima.